Bueno, buenas tardes, mi nombre es Freddy Orellana, soy director de Onda 90.3 FM y Éxito 101.1, ambas emisoras del Circuito Unión Radio, del cual soy representante aquí en Acarigua. Y bueno, voy a responder unas preguntas que me van a hacer. Bueno, señor Freddy, muchas gracias de verdad. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia del sonido en las grabaciones? Bueno, el sonido tiene muchos aspectos que podría ser tanto en producción como puede ser a nivel técnico. Pero el sonido, en la parte de producción, por ejemplo, obviamente el sonido lo es todo. O sea, tanto con la música como elementos sonoros, como la voz, ¿verdad? Son los elementos principales que en una producción pues influyen o inciden en una producción, ya sea de un micro, de un comercial, de un documental. Entonces cada elemento influye. De hecho, todos los elementos son de sonido. La voz es un sonido, el efecto sonoro es un sonido, la música es un sonido. O sea, todo va complementado en ese sentido. Entonces, pues obviamente es importancia en la parte de producción radial todos los elementos que tú puedas unir en un fin común para hacer una producción. Vamos a llamarlo, por ejemplo, en el caso particular de un comercial de radio, pues es muy importante tener una buena voz que tenga una intencionalidad de lo que uno quiere publicar o grabar. Una música que obviamente sea acorde a la tonalidad, al producto que se va a vender. Y bueno, si de ser necesario, que lleve elementos sonoros para ciertas cosas. Entonces, incluso hay comerciales que ni siquiera llevan ni música ni efectos, pero es muy importante la intencionalidad de la voz, o sea, el tono que utiliza el locutor para anunciar ese producto o el servicio o cualquier cosa que vaya a anunciar, debe ser muy claro e inteligible. Entonces, bueno, esos son, obviamente, y en la parte técnica, pues, obviamente, hablando del sonido, pues tiene que tener un cuidado muy extremo, ¿verdad? De cómo se graba, cómo se debería de grabar los sonidos, capturarlos. Bueno, empezando por la música, bueno, si tú empiezas desde cero, pues obviamente tienes que tener un buen estudio de grabación para grabar cada uno de los instrumentos. Si ya cuentas de repente con una librería de producción, donde ya ese falso te lo saltas completamente, pues obviamente también tener esa producción de calidad, la voz, de cómo debe dirigir el locutor hacia el micrófono, la voz, qué distancia debe guardar, qué velocidad debe tener a la hora de leer algo, dependiendo de lo que se va a anunciar, sea algo suave, sea algo muy enérgico, muy alegre, o sea, cada una de las cosas. Y bueno, nuevamente lo reitero, o sea, si lo necesitase, ¿cómo se dice? Los elementos sonoros como efectos de sonido, efectos de cualquier cosa, pues también obviamente deben ser unas grabaciones bien procuradas que sean de bastante calidad, grabadas de buena fuente. Ok. Hablemos del uso de los efectos en un programa en vivo. Ok. El uso de los efectos en un programa en vivo no siempre es necesario, no siempre es bueno. Hay, por lo general, mi experiencia me ha dicho que por lo menos en los programas que son en vivo, que son programas alegres, que son programas interactivos con el público, ¿verdad? Que de alguna manera quieren hacer reír o sonreír, o sea, divertir a la gente, pero de una manera humorística, pues siempre utilizan efectos, utilizan redobles de tambores, utilizan de repente para recrear, como ya te había comentado en la entrevista de audio, por ejemplo, si quieren recrear un estudio donde hay personas supuestamente, ¿no? Bueno, se graban aplausos, se graban risas, se graban reacciones del público, dicen y cosas así, o de repente un que van a sacar a la gente, o que se van a burlar de alguien, cualquier elemento que pueda, o sea, de hecho, si por lo menos llega un invitado, hay gente que coloca un efecto de timbre, cling, cling, ay, ¿quién llegó? Llegó el invitado fulano de tal, o cosas así. O por ejemplo, si estás haciendo un comercial de alguien, por ejemplo, de un taller donde llega el carro, entonces coloca un efecto del carro
destartalado ahí que no prende, y de repente, bueno, y usted sale con su carro así, mira. O sea, esos son los elementos, los efectos que pueden acompañar a un programa en vivo. Pero claro, también hay programas que realmente no llevan efectos de sonido, por ejemplo, programas de entrevista, pues no. Sí, No ya está cosas bien más de aplicado noticias. que tú estés hablando con un invitado, una cosa seria o una cosa periodística. No, pero por ejemplo, sí, en ese caso de ese tipo de programas, pues obviamente, o sea, los elementos sonoros en un programa en vivo, pues son bastante usados. Ok. Y para la publicidad, ¿qué tanto efecto se recomienda utilizar? Bueno, te digo que puede ser el que requiera, porque, claro, realmente tú no, incluso un solo comercial puede ser un efecto sonoro completo. Por ejemplo, si tú vas a hacer un comercial que hable de la naturaleza, con solamente colocar un efecto donde haya un bosque y suenen los pajaritos y tú vas hablando encima de eso, o con una cascada, una cosa así, o sea, ya realmente no necesitas ni siquiera la música, tú puedes recrear todo eso con solamente efectos de sonido. Efectos de sonido puede existir para cualquier cosa, por eso te digo, o sea, si por lo menos haces un comercial de frenos, o sea, tú tratas básicamente el efecto de sonido, tanto en el programa en vivo como en la producción de un comercial o de una promo, es simplemente hacer que la gente de alguna manera se imagine. La radio es muy imaginativa, es muy, ¿cómo te digo yo? Hace mucho enfoque para que la gente se imagine ciertas circunstancias. La radio, como yo digo a veces, te hace ver con los oídos. Lo que entra por tus oídos, tú lo procesas y tú, bueno, te imaginas más o menos cómo puede ser cierta cosa. Y obviamente en eso influyen los efectos de sonido. Ok, hablemos de montaje y edición. Y si no me equivoco, usted me dijo que primero edita. Claro, de hecho, o sea, en el orden correcto para mí, que yo obviamente trabajo esto, primero es la edición y luego es el montaje. O sea, que tú vienes primero la grabación, donde tú grabas, por ejemplo, un locutor. Grabas el locutor, hizo su comercial, no sé qué cosa, terminaste. Luego, entonces tú dices, ok, ya tengo esta voz, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué tipo de comercial es? O sea, un comercial, por ejemplo, de hamburguesas, y tú puedes hablar algo, una deliciosa hamburguesa, no sé qué cosa. Entonces, bueno, ya tú tienes que buscar una música que más o menos se tiene que ser una música muy, ¿cómo te digo yo? Muy cool, que sea pop, que puede ser un pop electrónico, puede ser algo indie, o sea, entre pop, electrónico, indie, así. Tú vas más o menos y buscas algo que como que te incite, o sea, que te dé movimiento, ¿verdad? Que no es lo mismo que hablar de repente ya de un restaurante que sea cacheroso, de lujo. Cuando es algo así, entonces ya tú buscas ya algo como un piano, piano bar, una cosa así, algún tipo jazz, ¿verdad? Música ya un poquito más, tú sabes. Pero cuando es algo ya, como te dice, una tienda de comida rápida, o sea, tipo McDonald's, tipo KFC o tipo, no sé, podemos decir aquí Steak Burger o Viandri o algo así. Entonces, bueno, ya necesitas un tipo de... Y también, obviamente, dependiendo del tipo de hamburguesa, porque fíjate tú que ahora se ha dado mucho tipo de comida rápida. Unos venden hamburguesas, pero otros venden hamburguesas con un estilo clásico americano. Entonces, bueno, tipo americana, gourmet. Música country, y se le pone algo así más tipo ranch. Bueno, ¿sabes? O sea, todo dependiendo también del estilo. Entonces, todas esas variables, tú las tienes que conjugar, hacer la recopilación de todo el material, como te hablé al principio en la otra entrevista, ¿verdad? Es la parte de edición. Ya editar, por ejemplo, las equivocaciones que uno pueda tener. De repente, mire, yo estaba hablando aquí así, se me fue un gallo, y eso hay que editarlo, hay que cortarlo, ¿verdad? Luego de dejar preparado toda la voz, que tú obviamente ecualizas la voz, preparas la voz con compresores, limitadores, le das el cuerpo que necesita la voz, porque en parte eso también el sonido tiene mucho que ver. El procesamiento de la voz a veces no es suficiente solamente grabar, sino que luego de que tú grabas, tú colocas compresión en la voz. Entonces, cuando tú colocas compresión y ecualización en la voz, tú obtienes una voz mucho más grande. No es lo mismo, no sé si quieres te lo muestro aquí un ejemplo
ya que tú lo estás grabando, ¿verdad? Sí. Te lo puedo mostrar. Tú puedes agarrar aquí, si quieres agarrar tu teléfono y le colocas aquí un segundito y yo te voy a mostrar algo. Por ejemplo, vamos a ver, lo que pasa es que este ya está procesado, pero yo tendría que buscar uno que no estuviera procesado. Digamos este, ya va, un segundito. Ya va, porque este no está, vamos a abrirlo por aquí. Ajá. Este audio, por ejemplo, está como semi procesado, ¿verdad? Sí, Internet empresarial gratis. En Corpoureka nuestra prioridad es brindarte soluciones tecnológicas. Si yo le aplico, por ejemplo, un efecto de, digamos, un compresor limitador, yo esta voz la hago crecer más. O sea, a los efectos de la radio, que es en el medio en que nosotros trabajamos, ¿verdad? Sí, Internet empresarial. Entonces, aquí te fijas, ¿ves? Cómo esta sección del audio creció. O sea, así estaba originalmente, ¿ves? Y así está ya procesada. Quiere decir que todas estas partes aquí pequeñas que carecen de volumen, este proceso lo que hace es emparejar todo a un nivel de modo que se oiga más fuerte. Sí, Internet empresarial gratis. Si yo te lo coloco sin procesar, Sí, Internet empresarial gratis. suena más bajo, ¿ves? Entonces, claro, obviamente, al tú aplicarle esto, no das la posibilidad de que obviamente hayan pérdidas, por ejemplo, en el mensaje, sobre todo en el medio de radio, porque no todo el mundo tiene audífonos. Siempre están escuchando radio en la cocina o en el carro, de repente lo tienen más bajito de volumen, entonces estas cosas que quedan más bajitas se pierden en el mensaje. Entonces, cuando tú tienes algo bien nivelado, un audio bien nivelado y preparado, entonces obviamente el comercial se oye bien. Entonces, bueno, ya esta es la parte de edición, y la parte de montaje es cuando ya tú combinas todos los elementos, lo que tiene que ver la voz con la música y o los efectos. Yo por lo menos te voy a abrir aquí un proyecto que tiene voz, música y efectos, que es el que estaba aquí de un comercial de una estación de servicio. Pero entonces fíjate tú, aquí tenemos por lo menos en el canal 1, yo tengo solamente la voz. Ven a la estación de combustible Radibel, lava tu carro, tómate unas frías y disfruta del entretenimiento que tenemos para ti. Solamente tengo ahí la voz, ¿verdad? En este otro canal yo tengo ya la música que yo escogí para esta comercial. Aquí se oye solamente la música. Y aquí solamente el efecto de sonido, ¿verdad? Que es esto. Lo paré, de aquí más adelante hay otro. Estamos hablando de una estación de servicio, donde uno coloca cornetas de vehículos, haciendo cola, qué sé yo, no sé, lo que tú te imaginas hoy en día aquí. Pues, de repente, este comercial es para República Dominicana, pero allá de repente no hay cola. Pero bueno, uno se imagina aquí porque uno vive aquí. Entonces, igual. Bueno, entonces ahora el conjunto de todo el montaje es esto. Cuando tú echas a la licuadora todo, todo queda mezclado. Entonces, y el comercial ya queda con su música y sus efectos así. Ven a la estación de combustible Radibel, lava tu carro, tómate unas frías y disfruta del entretenimiento que tenemos para ti. Los viernes, especial de cerveza por solo 100 pesos. Radibel es lo que estabas buscando, más moderna, más completa, con excelente servicio y la atención que te mereces. Comprueba porque somos la mejor del agua. Carretera Nahua San Francisco, kilómetro 3 y en Los Limones del Pozo. Con estación de combustible Radibel, échale y prende. Okay. Entonces, eso ya es un comercial montado completo, o sea, montado, ¿ves? Claro. Edición y montaje. Montaje. Al final. Ok.